Hoy es que charlemos un poquito, miremos un poquito de lo que ha sido esa fase número uno, esa tarea número uno y lo que viene siendo la tarea número dos que se le cierra ya el 20 de septiembre, o sea, ya Sí, pasado señora. mañana. Sí, ¿tú en dónde estás? Ahorita en mi caso, en Ah, Tuluá. ok, en Tuluá, tú estás ubicada en Tuluá. Ah, ok, Sí. perfecto. Entonces la idea es como que charlemos un poquito en torno a ello. Yo igual hoy traigo preparada una presentación. Puedes ir abriendo tu micrófono en la medida que vayas teniendo dudas o alguna pregunta que hacerme. Puedes ir abriendo la cámara, el micrófono y pues vamos charlando en torno a ello. ¿Listo? Listo, tutora. Bueno, primero que todo, Euclides, me gustaría saber eh, ¿cómo te ha ido en el desarrollo de las actividades? Hasta el momento bien, tengo solo una duda Una duda. en el punto. Dame un momentico. ¿En qué, Euclides? En la tarea 2. Estamos en la tarea Sí. 2, ¿cierto? En A el ver, cuenta. punto. Bueno, la primera, el punto 2 era hacer la diferencia entre un club, el organigrama de un club deportivo y el organigrama del Ministerio del Deporte, que ese ya lo hice, la lectura también, ya hice con el escrito de 700 palabras y el punto 4 es que tú publicaste una foto en el foro donde dice que sé hacer un organigrama eh, relacionando las áreas financieras y sus respectivas funciones de un club, pero no sé si está hablando de un club en general o del club con el que hice la comparación con el Bueno, organigrama del. digamos que ahí no estamos cerrados a la banda de que sea el club que tú tienes ya seleccionado. Puede ser cualquier club, no hay ningún inconveniente. Lo importante aquí que es, Euclides, lo importante aquí es que tú tengas dentro de ese organigrama, ya vamos Sí, ahorita al final de nuestra presentación, como las últimas tres diapositivas, vamos a hablar de lo que son los organigramas. En ese organigrama tú establezcas cómo está estructurada el área financiera de ese club. Y si no sí, está estructurada el área financiera en ese club, es importante que tú dejes por allí la nota. No se encuentra estructurada el área financiera, sencillamente se habla de una persona que tiene a cargo la responsabilidad de manejar las finanzas y la contabilidad de la empresa. Sin embargo, se puede recomendar la siguiente estructura y esa es una estructura que a tu parecer, de acuerdo a lo que tú leíste y de acuerdo a lo que vamos a hablar el día de hoy, consideras es la más adecuada para el funcionamiento de ese club. Puede ser una estructura listo, perfecto. muy sencilla, no tiene que ser algo complejo, pero que ahorita, vuelvo y te digo, vamos a ver cuáles son esos organigramas porque tenemos dos tipos de organigrama. Ya te digo a cuál tipo de organigrama vas a hacer referencia en tu trabajo para que Listo, perfecto. lo estructures. ¿Listo? ¿Sí te estoy dando respuesta? Sí, señora. Listo, perfecto. Entonces, pues, arrancamos, Euclides, y ya Sí, sabes, cualquier duda, cualquier inquietud, por favor me la vas haciendo saber. ¿Listo? ¿Estás viendo ahí listo. mi presentación? Ya te digo, sí. Listo. Bueno, entonces hoy pues arrancamos nuestro ciclo de web conferencias para este periodo académico 1604. Mi nombre es Lidia Beltrán, yo soy profesional en cultura física y deporte, soy magíster en administración de las organizaciones y actualmente me encuentro por ahí cursando nuevamente un estudio de pregrado en administración de empresas. A lo largo de ya estos 30 y péguele de años, he tenido la posibilidad de trabajar pues con algunas entidades, tanto públicas como privadas, y pues de ahí digamos como que he podido agarrar mucho, voy a decir la experiencia
en torno a lo que es la administración de las organizaciones, que en sí es una debilidad que tenemos en el sector deportivo. Por eso es tan importante este perfil profesional que se crea en la UNAD, donde ustedes, los gestores deportivos, vienen a suplir esas necesidades tan latentes que tienen las organizaciones deportivas. Resulta que hoy por hoy, si nosotros hablamos de profesionales en áreas del deporte, podemos darnos cuenta, por ejemplo, que el deporte en Colombia sí cuenta sí cuenta con administradores deportivos, sí cuenta con profesionales en cultura física y deporte como yo, sí cuenta con profesionales en ciencias del deporte, pero en realidad no hay un agente articulador de estos actores del deporte. Y acá es donde el gestor deportivo cobra vital importancia, porque resulta que la formación integral que desde la UNAD se le está pretendiendo dar al gestor deportivo no la hay en ninguna universidad, ni de Colombia ni de América Latina. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que al igual que todo el núcleo de políticas públicas y legislación deportiva, el cual en las universidades, en las academias se les ha olvidado llevarnos a profundizar un poco más acerca de ello, lo tiene implícito la UNAD. A nosotros, por ejemplo, o yo, por ejemplo, hablo en mi caso particular, vine a conocer la ley 181 de 1995 cuando ya me estaba desempeñando en un rol laboral. Entonces me disculpas el término, pero a trancas y mochas tuve que ir aprendiendo lo que es la ley 181 y ese derrotero que la ley me iba dando en torno al deporte. Pues bien, hoy el profesional en gestión deportiva de la UNAD tiene esas herramientas a su mano, tiene esas herramientas a su alcance, donde la idea acá es que las apropie y no solo que las apropie, sino que las movilice. Así las cosas, como estamos hablando del núcleo de políticas públicas y legislación deportiva, venimos y nos encontramos con todo lo que tiene que ver con el, llamémoslo núcleo de profundización de políticas públicas, ¿cierto? Entonces por allí tú ya viste otros cursos de profundización o no sé si este es tu primer curso de profundización, pero lo que sí te puedo decir es que la contabilidad, los costos y los presupuestos son otra deficiencia grandísima que tenemos los profesionales en áreas del deporte. ¿Por qué nosotros como gestores deportivos tenemos que saber de este concepto claro que es la finanza y la contabilidad? Ustedes en los foros de la primera tarea me decían, profe, ¿por qué es importante que el gestor deportivo conozca qué hay en sus arcas, qué hay en las arcas de una entidad pública o privada para poderlo direccionar? Es cierto, pero no solamente es importante que el gestor deportivo conozca de dónde viene el recurso, sino que también es importante que sepa distribuir el recurso financiero, ¿cierto? Porque ¿de qué me sirve a mí saber con qué recurso cuento si no sé cuál actividad, cuál programa o cuál es la necesidad latente de mi comunidad o de mi población o del entorno en el cual yo me desenvuelva? En ese orden de ideas, voy a devolverme un poco en el tiempo y no vamos a empezar a hablar en esta web conferencia de lo que es la contabilidad, los costos y los presupuestos, sino que nos vamos a devolver un poquito y vamos a hablar de lo que es la planeación estratégica de una organización. Siendo la planeación estratégica como esa herramienta de gestión que le permite al gestor deportivo, al líder de una organización, llamémoslo al CEO de una empresa, de una organización, saber hacia dónde va su empresa. Cuando nosotros tenemos claro qué es una planeación estratégica, cuando tenemos claro cuál es la misión, la visión, los valores de mi organización, voy a saber caminar financieramente, económicamente, voy a saber manejar el recurso humano que me entregan a mi disposición, voy a saber entregar funciones y roles a cada uno de los miembros de mi organización. Pero asimismo voy a saber cuáles son esos stakeholders o esos grupos de interés que yo tengo en mi organización. Porque independientemente de si mi empresa o mi organización se basa o vende productos o servicios, siempre debo tener claro y conocer
al detalle cada grupo de interés y cómo cada grupo de interés le aporta al direccionamiento estratégico de mi organización. Por eso arrancamos esta web conferencia diciendo y conociendo qué es la planeación estratégica. Entonces, la planeación estratégica es eso, es una herramienta que me permite direccionar paso a paso mi organización con el fino detalle de coquetería de establecer los objetivos, las metas y de entender que mi empresa no puede ser estática, sino que por el contrario debe ser dinámica, porque nos encontramos en un entorno siempre cambiante. Si nosotros somos conscientes de esas dinámicas que se mueven en torno a la organización, muy seguramente yo voy a poder ser una empresa proactiva. Es decir, que voy un paso adelante de un posible error, de una posible necesidad, de un posible problema o de un posible competidor, ¿cierto? Entonces, cuando yo voy un paso adelante, voy a poder estar lanzando constantemente iniciativas que hacen que mi empresa tenga una recordación en un entorno, que mi servicio siempre vaya a la vanguardia. Pero si tengo una empresa reactiva, siempre voy a tener que estar solucionando, como dicen en el argot popular, voy a tener que estar tapando huecos. Y esa no es la idea. La idea de un gestor deportivo es que no tenga que tapar huecos, sino que por el contrario lleve siempre las organizaciones en las cuales está desempeñando un paso adelante. ¿Mm? Llamémosle un club deportivo, llamémosle una liga deportiva, llamémosle una federación deportiva, llamémosle una empresa del sector privado. Siempre debemos estar en búsqueda de ir siempre un paso adelante de la necesidad que puede tener el individuo. Hoy por hoy sabemos que las personas necesitan programas de actividad física que mitiguen todos los riesgos que tienen que ver con las enfermedades crónicas no transmisibles, que tenemos que prevenir los infartos agudos de miocardio, que tenemos que prevenir la tensión arterial alta o baja, que tenemos que prevenir problemas de obesidad, que con todo lo que tiene que nos dejó la pandemia, el COVID, tenemos que estar en procura y en constante mejora de todo lo que tiene que ver con el sistema cardiorrespiratorio. Entonces tenemos que tener planes de contingencia por allí para mitigar si alguna persona nos llega de pronto con algún problema cardiorrespiratorio. Entonces acá nosotros ya debemos tener claro qué es lo que quiere nuestra organización, a dónde va nuestra organización y qué pretende suplir nuestra organización. Y eso es importante que lo tenga en cuenta el gestor deportivo, porque cuando el gestor deportivo conoce la planeación estratégica de la organización, va a saber mover todas sus fichas dentro del ajedrez, ¿cierto? Va a saber en qué momento va a hacer jaque mate a la competencia. La competencia no es mala, la competencia es una maravilla porque la competencia siempre nos va a estar haciendo cuestionar. Y entonces acá en la planeación estratégica, ¿qué es importante? Es muy importante que yo tenga claro que debo estar haciéndome constantemente preguntas. ¿Para qué quiero lanzar un producto nuevo o un servicio nuevo? ¿Qué necesidad suplo yo con ese servicio o ese producto nuevo? ¿Ese producto nuevo suple o no suple? Hay algunas características que me las dan los lineamientos, por ejemplo, de la política de la ley 181 de 1991, de 19, ley 185 del 91, sí, tuve ahí un pequeño lapsus. Pero, pero debo estar en constante pregunta, en constante interrogante, porque las preguntas son las que me van a llevar a poder solventar esas necesidades que yo identifico. Entonces, en ese orden de ideas, y si tú quieres por allí buscar en la web, hay un libro que se llama El arte de hacer preguntas. Ese arte de hacer preguntas en la planeación estratégica es una herramienta clave, es una herramienta fundamental, porque nos va a llevar a encontrar respuestas efectivas a necesidades latentes, bien sea de mi entorno o bien sea de mi organización. En ese orden de ideas, ¿para qué hago yo una planeación estratégica? ¿Qué necesidad tengo yo de hacerle una planeación estratégica a un instituto municipal de recreación y deporte? Pues hombre, acá nosotros tenemos la posibilidad de hacer con la planeación estratégica tres cosas fundamentales.
La primera de ellas, pues es mitigar la incertidumbre. Cuando yo mitigo la incertidumbre, tengo más capacidad de tomar decisiones. Es decir, mis decisiones van a estar basadas en datos, mis decisiones van a estar basadas en hechos, no en supuestos. Cuando yo tengo esa planeación estratégica súper clara, yo no voy a decir, de pronto voy a lanzar un programa de entrenamiento personalizado de kickboxing en una población que de pronto les puede gustar. No. Cuando yo hago una planeación estratégica, tengo cifras reales, tengo datos reales. Entonces no voy a ir con el de pronto, sino voy a lanzar un servicio, voy a lanzar un programa que en efecto va a mitigar algo que yo identifique en mi comunidad o va a generar un impacto positivo porque estoy innovando en mi comunidad. Entonces aquí importantísimo que nosotros cuando hacemos esos planes de esa planeación estratégica, logremos mitigar al 100%, si no al 100%, a un porcentaje elevado, esa toma de decisiones. Que yo como gerente de una empresa, que yo como líder de una organización deportiva pueda decirle a una persona que está en mi área estratégica, que ya ahorita vamos a hablar por allá de la estructura orgánica, de la arquitectura de las empresas, le pueda decir a la persona, en efecto, lancemos este programa porque me lo respaldan las cifras, porque me lo respalda el hecho histórico. Asimismo, cuando yo hago un plan de acción, voy a tener claro mi cronograma de actividades, ¿cierto? Cuando yo tengo claro mi cronograma de actividades, voy a poder controlar. Puedo controlar cada tarea, puedo controlar cada fase, puedo controlar cada momento, lo voy a poder controlar y eso me va a dar a mí la posibilidad de evaluar. Cuando nosotros hacemos la planeación estratégica, escribimos en un documento cuál va a ser esa misión. Y acordémonos pues que cuando hablamos de misión nosotros estamos hablando de esa razón de ser de la empresa, qué es lo que yo pretendo llegar a, a hacer, o sea, a impactar en un entorno con mi empresa. Pero si yo hablo de visión, estoy hablando de cómo me proyecto yo en el futuro, ¿cierto? De aquí al 2030, yo cómo me proyecto. Yo cómo proyecto mi organización de aquí al 2030. La proyecto como una de las mejores organizaciones en el mercado, la proyecto como una empresa capaz de suplir las necesidades existentes en cuanto a servicios de formación deportiva, de promoción y prevención en la salud. ¿Yo cómo me proyecto? ¿No? Y cuando yo me proyecto por allí, establezco objetivos. Y cuando yo tengo claros esos objetivos, debo ser muy cuidadoso en que mis objetivos sean medibles y realistas. Yo no puedo plantear un objetivo en un entorno local donde, en un municipio de categoría 6, 5, donde no tienen recursos, no puedo plantear un objetivo que sea por encima del déficit fiscal, del recurso económico y financiero que tiene mi municipio. Debo tener claro cuánto puedo yo dar económicamente para no generar falsas expectativas. Y eso hace parte de la planeación estratégica, es el cuidado que yo tengo para direccionar cada actividad, pero cuando yo direcciono cada actividad debo tener presente que la actividad no solamente está dada en una actividad como tal, sino que si yo tengo una actividad, esa actividad para que se lleve a cabo va a necesitar de recursos. ¿Y cuáles son esos recursos? Pueden ser recursos financieros, recursos económicos, recursos físicos, implementación deportiva, y todo eso finalmente va a retribuir, más bien va a impactar en el arca fiscal, en el arca financiera de mi empresa, ¿cierto? Por eso la importancia de antes de empezar a ver contabilidad, costos, presupuestos, conocer qué es la planeación estratégica, porque cada cosa que yo haga en mi organización finalmente va a impactar allá en el presupuesto, va a impactar allá en la contabilidad, va a impactar allá en la sostenibilidad de mí y la rentabilidad de mi organización. Entonces, acá es importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando nosotros establecemos esos objetivos, también estamos estableciendo, también estamos planteando los resultados que pretendemos esperar en un determinado tiempo. ¿Mm? Entonces, yo digo,
de aquí a diciembre del 2023 voy a realizar un evento deportivo en el cual requiero estos materiales, voy a requerir, para cada actividad voy a requerir tanto recurso humano, tanto recurso financiero, tanta implementación deportiva. Pero este evento que yo voy a realizar no solamente va a pedirle recursos a mi organización, sino que también le va a entregar recursos. ¿Cómo? A través de la inscripción tal vez, a través de la economía circular, porque si yo, por ejemplo, tengo allí en mi organización, en la organización de mi evento, no sé, se me ocurre, voy a vender camisetas que están marcadas con el evento, que van a tener un costo un poquito por encima porque son del evento, porque es un evento reconocido. Ah, pues es que eso es plata que va a ingresar a las arcas de mi organización. Entonces debo tener muy claro cómo va a ser esa organización de mi evento, de mi actividad, o cómo voy a hacer yo para que esos eventos que organizo al interior, bien sea de mi club, de mi liga, de mi federación, de mi Instituto Municipal de Recreación y Deporte, de mi Instituto Departamental de Recreación y Deporte o de el Ministerio del Deporte, en efecto, sean eventos sostenibles. Entonces, aquí la planeación estratégica es clave. Y de la mano de la planeación estratégica viene un tema que vamos a verlo de pronto en algún momento de nuestras webs si nos alcanza el tiempo, porque de contabilidad, costos y presupuestos hay mucha tela por cortar, pero es importante que nosotros veamos cómo se gestionan los proyectos, qué es la gestión eficiente de un proyecto para que nosotros podamos tener organizaciones sostenibles. De ahí nosotros tenemos que tener claro que la planeación estratégica no es una herramienta de predicción. Ella nos ayuda a mitigar ciertas incoherencias, por decirlo así, a la hora de tomar decisiones, pero no es una herramienta de predicción, o sea, no es un tarot que yo digo, ay, venga, volteeme la carta y si me voltea la carta yo voy a entregar. No, es importante que nosotros tengamos en cuenta que no es una herramienta de predicción, pero sí es importante que tengamos presente que se basa en análisis financieros, ¿sí? ¿Por qué es importante que nosotros tengamos en cuenta eso? Porque en algunas ocasiones se confunde la planeación estratégica con un modelo financiero. Y el modelo financiero es solo una partecita de nuestra planeación estratégica. Un modelo financiero es sencillamente un cuadro que con algunos ratios financieros, ratios son como los indicadores de gestión financiera, me dice si es viable o no es viable un proyecto. Eso en efecto es un modelo financiero. ¿En cuánto tiempo voy a tener mi retorno de inversión? ¿En cuánto tiempo voy a tener un punto de equilibrio? Esos son ratios financieros, son indicadores que me permiten a mí saber la proyección en tiempo de un retorno financiero, de un retorno económico, monetario. Pero no es o sea, la planeación estratégica no es un modelo financiero, es sencillamente que nace de un análisis de esos indicadores que nosotros tenemos por allá. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. No involucra solo las decisiones futuras. En muchas ocasiones tendemos a pensar que si nosotros hacemos una planeación estratégica es para pensar solamente en el futuro y nos olvidamos de lo que hay en el presente y de lo que hubo en el pasado. Y resulta que cuando yo guardo información del pasado, vuelvo a tener el mismo efecto que tiene la planeación estratégica. Es que cuando yo tengo históricos de datos, me ayuda a mitigar la incertidumbre a la hora de tomar decisiones. Porque si yo ya tengo un análisis previo y esa información está bien guardada, esa información me va a servir a mí para proyectarme. ¿Sí? Pero también me sirve para tomar decisiones en el presente. Si yo tengo claro a dónde voy, muy seguramente sabré cómo pisar en el presente. Sabré qué hacer en el presente, porque tendré súper claro con qué recurso cuento al hoy para poder ejecutar en un futuro. ¿Sí? Entonces yo diré, si yo tengo un evento de talla nacional o de talla internacional como al que tú vas ahorita, muy seguramente deberé tener cuidado con los gastos que voy a tener o con las inversiones que voy a tener en el presente. Debo tener claro, por ejemplo,
Euclides, que muy posiblemente no te voy a llevar a una competencia de nivel municipal, porque no es importante para tu ciclo de competencias, sino que te llevaré a competencias preparatorias que en efecto le generen valor a ese objetivo que yo tengo contigo, que es ir a unos olímpicos, ¿cierto? A unos paralímpicos, que entonces yo debo tener súper clara cuál es mi proyección para tomar decisiones en el presente. ¿Mm? Entonces, la planeación estratégica me permite eso. Miremos pues que es importante que todas esas herramientas que nos entrega la administración y la gerencia de organizaciones no es ajena a una organización deportiva. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros hemos pensado toda una vida que la planeación estratégica, que aquellas herramientas que nos dan para gestionar los proyectos, para gestionar las organizaciones, son para los sectores de la economía diferentes al deporte, y no es cierto. El deporte funciona igual, de la misma manera, solo que no hemos tenido personas preparadas que nos permitan ver el deporte como esa posibilidad de generar empleo, como esa posibilidad de generar empresa, como esa posibilidad de ser sostenibles y no solamente de manejarnos con recursos del Estado. Entonces, acá, si nos damos cuenta, todo lo que nosotros vemos es aplicable al deporte, no es ajeno al deporte. ¿No? Acá, importante que nosotros tengamos también en cuenta, Euclides, que con la planeación estratégica nosotros no estamos eliminando el riesgo, nosotros estamos mitigando el riesgo, estamos gestionando el riesgo. ¿No? La planeación estratégica no te va a decir, mira, si tú haces esto, en efecto, no va a pasar absolutamente nada con tu empresa que te lleve a tener pérdidas. No es así. Nos va a llevar a que nosotros, a través de la gestión de las actividades, de los cronogramas de actividades, nos permita mirar cada actividad qué riesgo tiene. Y si podemos identificar qué riesgo tiene cada una de las actividades que nosotros tenemos en nuestras áreas de funcionamiento, en nuestros sectores de la empresa, pues vamos a saber cómo los vamos a mitigar. Cuando tú hoy identificas que probablemente de aquí a 3 semanas puedes tener una baja de personal, voy a poner un ejemplo. Entonces tú dices, carajo, si se me va un empleado de la empresa, un colaborador de la empresa, ¿yo qué puedo hacer? Ah, no, tengo planes de contingencia con el área de talento humano. El área de talento humano me dice que si yo tengo una baja en el equipo, no sé, llamémoslo de un mando medio, voy a poder suplirlo con un mando medio de un área transversal, que no sea tan necesario, digamos, en ese momento en ese tiempo específico para la organización. Ah, entonces si a ti te llega a pasar eso, cuando te pase, tú ya tienes diagnosticado el riesgo, tú ya tienes priorizado el riesgo, es decir, le tienes que dar un valor a ese riesgo. ¿Qué tanto te impacta en la empresa ese riesgo? ¿Tiene un impacto bajo, un impacto medio, un impacto alto? Y dependiendo de ese impacto que tenga tu empresa, pues tú vas a decir, oye, si esto es un impacto alto, el riesgo es un impacto alto, pues hombre, yo tengo que mirar cuáles son esas estrategias que voy a plantear para que cuando me llegue a pasar eso, yo lo pueda de una vez solventar. Entonces volvemos al cuento de que somos empresas proactivas, no empresas reactivas, porque supimos cómo mitigar el riesgo, evaluamos el riesgo, gestionamos el riesgo y generamos estrategias que me permiten mitigar el riesgo en el momento que llegue. O sea, no voy a solucionar un problema porque ya tengo establecidas las características que puedo yo tener en cuenta al momento de que ese posible riesgo se me llegue a presentar. Ahora bien, la estrategia no es la razón de ser de la empresa. La planeación estratégica, la razón de ser, eso también depende de las organizaciones, pero la razón de ser en muchas empresas es el recurso humano. ¿Mm? El recurso humano que nos permite movilizar esa planeación que yo hice, ¿cierto? La inteligencia artificial, por más que nos asusten en algunas ocasiones que nos van a quitar el trabajo a nosotros los docentes, que la inteligencia artificial nos va pues a dañar el caminado pues a todas las profesiones y áreas del conocimiento, no es así, porque resulta que nosotros como seres humanos tenemos esa gran capacidad de anticiparnos al futuro, de prever qué puede llegar a pasar, de generar estrategias.
Y lo único que nosotros hacemos con la inteligencia artificial es entrenarla para algo que nosotros como seres humanos ya hemos visto. ¿Mm? Siempre nosotros la vamos a estar entrenando. ¿Para qué? Para que nos ayude a solventar esas cosas que son mecánicas y que en efecto lo puede hacer un bot que nosotros hayamos entrenado. Pero siempre nosotros como seres humanos vamos a tener esa gran capacidad de prever lo que puede llegar a pasar. Entonces, la razón de ser de las organizaciones está por encima de la planeación estratégica, que es ese talento humano. Es cómo yo administro ese recurso humano y ese recurso humano es el que le da vida a esa planeación estratégica. ¿No? El conocer cada área de mi empresa y permitir que cada área de mi empresa tenga unos objetivos que le apunten a esa gran misión que planteamos por allá atrás, a esa gran visión que planteamos por allá atrás y al cumplimiento de esos valores, porque es importante que nosotros siempre hablemos de ética en nuestras organizaciones. ¿Sí? Entonces por ahí hay un dicho que dice que yo no puedo volver polvo a los demás por hacer pan para mí. ¿Sí? Ahí está todo el resplandor de la ética. Yo no puedo pisar a los demás, a las demás organizaciones por hacer una organización exitosa. Hace unos días no, escuchaba en un podcast, yo me movilizo de mi casa a la universidad en moto, entonces yo en mi casco pongo podcast y hace unos días estaba escuchando un podcast que se llama Lucha de Empresarios y por allá hablaban de cómo Netflix tuvo cierta lucha con Blockbuster Video. Entonces, ¿qué pasó? Que Blockbuster Video, como ellos son una empresa que tú ya bien sabes, desapareció por lo menos en Colombia, pero no del todo en Estados Unidos, más o menos hacia el año 2011, 2013, Blockbuster quiso revivir, quiso volver a resurgir y llegar con una nueva estrategia al mercado e impactar a ese cliente potencial que Netflix ya tenía. ¿Qué hizo Blockbuster? Blockbuster se puso a copiar modelos, ¿no? Y se dedicó a copiar, a copiar, a copiar, a copiar, pero nunca fueron a la raíz de las necesidades. Entonces, cuando no encontraron esa raíz de las necesidades, pues sencillamente la planeación que ellos tenían se desvaneció, porque no hubo un soporte que les permitiera encontrar, o más bien no hubo una base que les permitiera identificar qué era lo que hacía mejor a la competencia. ¿Mm? Y cuando eso sucede, entonces nosotros tenemos ese gran problema en la planeación estratégica, ¿cierto? Entonces, importante no copiar modelos, importante que nosotros sepamos cuáles son las necesidades que vamos a impactar y cuáles son las herramientas y cuáles son las estrategias que yo como empresa, que yo como organización, vuelvo, bien sea un club, una liga, una federación, voy a tener para darle a mi comunidad. O si es una empresa del sector privado, yo cómo puedo impactar o cómo puedo innovar en el sector privado teniendo en cuenta la necesidad que yo diagnostiqué. Por lo general, las grandes estrategias, los grandes productos y servicios siempre salen de ese diagnóstico que yo vengo realizando. ¿Sí? Cuando yo soy capaz de realizar diagnósticos eficientes, muy seguramente voy a tener la capacidad de entregar soluciones efectivas. ¿Mm? Entonces pensemos, el diagnóstico eficiente para una solución efectiva. Son dos términos totalmente diferentes, ¿cierto? Entonces, aquí importantísimo que nosotros tengamos pues en cuenta que no es solamente lo que hizo Blockbuster, o sea, replicar lo que hacía Netflix, porque es que Netflix en su ADN tenía súper claro que no era solamente irse moviendo en la misma línea. Para ese entonces, cuando Blockbuster copió todos esos modelos de negocio que tenían establecidos Netflix, Netflix ya iba pensando no solamente en replicar películas o series, no películas en ese momento, sino Netflix ya tenía en su cabeza hacer películas propias, ¿sí? Hacer series propias.
que ya tenía una base de datos que la inteligencia artificial le iba ayudando a construir de acuerdo, por ejemplo, a lo que tú, Euclides, ibas viendo constantemente. Entonces, ay, Euclides, ¿a ti te gusta la ficción? Entonces empezaban a mandarte programas de ficción, series de ficción, todo de ficción porque ya la inteligencia artificial te había leído tu gusto. Entonces ellos hacían eso, pero Blockbuster no sabía qué era lo que estaba haciendo Netflix, solo le permitían ver lo que estaba en su caparazón, no en su ADN, no en su interior. ¿Mm? Así mismo nos puede pasar a nosotros. Nosotros no podemos replicar, que porque vimos que una empresa es exitosa con un programa de TRX, pues yo voy a montar un programa de TRX en mi entorno. Yo no sé si me va a funcionar. Yo debo primero saber si es una necesidad que tiene mi comunidad, porque si no la tiene, ¿para qué voy con algo que no va a suplir una necesidad en mi entorno? Hace unos días dictaba yo una conferencia para el Comité Olímpico Internacional, para el COI. Y yo les decía a ellos, a veces, a veces, a veces no. En muchas ocasiones pasa que los administradores de turno, hablemos de los alcaldes, no hacen diagnósticos de las necesidades de la población, sino que ellos quieren mostrar y mostrar y mostrar. Y el hecho de querer mostrar nos lleva a cometer errores grandes. Yo vivo en un municipio muy pequeño de 3.600 habitantes aproximadamente y resulta que hicieron un parque maravilloso, un parque hermosísimo. Y van y le ponen nosotros estamos más o menos a 2.200 metros sobre el nivel del mar, no somos un municipio cálido, por el contrario como frío, llueve mucho, la humedad relativa en nuestro municipio es altísima, y a nuestro querido alcalde se le ocurrió hacer una cancha de vóley playa. Imagínate, vóley playa donde llueve todo el tiempo, donde hace frío, ¿quién va a querer meterse a la arena con descalzo? Y aparte de todo, donde la afición de las personas, esto te lo digo yo sin hacer un diagnóstico, simplemente lo que veo, la afición de las personas se basa en el baloncesto, en el fútbol y en el microfútbol. Estas son las grandes aficiones. Yo le decía un día a alguien de ahí del municipio, le decía, venga, ¿por qué no hicieron una canchita de 3x3 de baloncesto en ese espacio? Les habría valido mucho menos y la aprovecharía más la comunidad, ¿no? No, que porque querían innovar, sí, van a innovar, pero hoy por hoy esa canchita es donde los perritos van y hacen sus necesidades. Después los niños que las mamitas sacan por allá a dar vueltas, vienen y hacen casitas de arenas y van y cogen la necesidad del perrito. O sea, no hay un diagnóstico, no se está supliendo una necesidad real de una población. Acá la planeación estratégica es clara, ¿no? Entonces es importante que nosotros cuando estemos al cargo de una organización, bien sea del sector público o privado, sepamos en realidad qué es una necesidad y sepamos cómo mitigar esa necesidad. Allí tendremos éxito en los programas y servicios que nosotros tengamos. Ahora bien, ¿por qué es importante hacer una planeación estratégica? Por lo que venimos hablando, porque nos permite tener un marco real de lo que está pasando. ¿No? No es un de pronto, no es un por si acaso, sino es una realidad latente de lo que está pasando en mi organización, ¿cierto? Ahora, si estamos hablando de un sector público, de lo que está sucediendo en mi entorno, recuerda que aunque esto se ha venido desvirtuando muchísimo, recuerda Euclides que las empresas públicas, las alcaldías sobre todo, lo que están allí para administrar el recurso financiero de un pueblo. Pero eso se olvida, ¿cierto? O sea, se olvida que nosotros vamos allí a administrar el recurso financiero de un grupo de personas que creyeron en nosotros. Entonces, nos hemos dedicado a hacer cosas como las que te contaba, cosas que me permitan a mí hacer un gran contrato, que me permitan llenar mi bolsillo, pero me estoy olvidando de las necesidades de mi comunidad. Eso no puede pasar. Nosotros debemos tener un marco real de mi comunidad. ¿Qué quiere mi comunidad? ¿Por qué mi comunidad quiere eso? ¿Para qué mi comunidad quiere eso? ¿Qué estoy yo
reparando si hago eso que mi comunidad quiere. En esa planeación estratégica, o yo puedo decirle sí a mi comunidad o puedo decirle no a mi comunidad, pero debo dar esa respuesta basada en hechos concretos, en hechos claros. No puedo decir, es que yo creo que a usted no le sirve esa cancha de voleibol porque, porque yo creo que no le sirve. No, yo creo que a usted esa cancha de voleibol playa no le sirve porque estamos en un municipio que tiene una humedad relativa muy alta, que llueve constantemente, que es frío y que además no tiene aficionados al deporte. Ay, que no, lo que pasa es que al comienzo les va a gustar. Sí, al comienzo les va a gustar, nadie va a decir que no, pero cuando esa arena esté como una piedra, ¿quién va a querer ir a jugar allá? ¿Cierto? ¿O usted tiene implementación deportiva apropiada para jugar volei playa? Muy posiblemente no. ¿Cierto? Y aquí, Euclides, viene un valor que nosotros debemos tener muy claro cuando estemos gerenciando organizaciones del deporte y es todo lo que tiene que ver con la seguridad de los escenarios deportivos. ¿Mm? Por ejemplo, Euclides, ¿qué pasaría si una canal de las que tú manejas en Bocha estuviese rota y te dañara tu labio? ¿Dónde está la seguridad? No sé si no conozco mucho tu deporte, pero ¿qué pasaría, Euclides, si a ti no te garantizaran el buen funcionamiento de cada uno de los implementos que tú utilizas en el momento de tu competencia? ¿Mm? Asimismo, tú debes tener en cuenta que cuando estés gerenciando una organización deportiva, tanto del sector público como del sector privado, debes garantizar que cada escenario deportivo cumple con los requisitos para el buen funcionamiento. En ese orden de ideas, dentro de la planeación estratégica que tú tengas, debes tener una persona que siempre sea garante de, por ejemplo, que un arco de fútbol esté anclado al piso siempre. Yo trabajé en un instituto municipal de recreación y deporte en Tocancipá específicamente, donde las canchas no estaban ancladas, un club deportivo lo sacó en comodato, menos mal teníamos un contrato de alquiler del escenario deportivo, los niños terminaron la clase, el profesor los dejó colgar a la cancha de baloncesto, la cancha de microfútbol, la cancha de microfútbol se fue encima de un niño de 5 años y lo mató. ¿De quién es la responsabilidad? ¿No? Hay que tener ancladas las canchas de fútbol al piso, hay que tener un peso en la parte posterior de la cancha de baloncesto, las mallas de voleibol no pueden quedar siempre puestas, o sea, todo ese tipo de cosas deben ir dentro de tu planeación estratégica. ¿Cuánto te vale una persona que esté a cargo de esas actividades constantemente? ¿Cuánto te vale el mantenimiento de tu escenario deportivo si tú lo vas a estar prestando, alquilando o si vas a estar tú entregando allí servicios de formación deportiva? Ese presupuesto, ese valor va a repercutir directamente en la contabilidad y en el área financiera de tu empresa, ¿ves? Entonces, por eso es importante que cuando yo hago planeaciones, cuando yo voy a ver contabilidad, costos y presupuestos, conozca la planeación estratégica de mi empresa o de mi organización, porque cada cosa que yo haga va a repercutir allá. Esa es la razón por la cual hoy arrancamos nuestra web conferencia con planeación estratégica y no hablándoles de contabilidad, no enredándolos con las finanzas, sino que nos empezamos a entrar por la parte de esa planeación estratégica. Ahora bien, ¿yo qué puedo hacer cuando tengo la planeación estratégica? Puedo evaluar, ¿sí? Puedo evaluar las acciones, puedo evaluar los programas, puedo evaluar el desempeño de mi equipo de trabajo. Cuando yo tengo una planeación estratégica definida y tengo unos objetivos definidos, voy a poder evaluar. ¿Mm? Y voy a decir, la empresa es rentable, la empresa es sostenible, la empresa es autosostenible, o sencillamente puedo decir lo que estoy haciendo está mal y tengo que replantear y tengo que arrancar de cero otra vez. Eso puede pasar. Y eso me lo permite la planeación estratégica y está bien que en algún punto determinado yo tenga que decir, oiga, las cosas están mal, tengo que reingeniarme, tengo que reestructurarme, ¿cierto? Entonces, acá es importante que yo tenga claro que cuando establezco mis objetivos tienen que ser medibles y realistas. ¿Para qué? Para que los pueda evaluar y controlar. Ahora bien, ¿qué otra cosa me permite la planeación estratégica?
Ay, me faltó ahí me disculpas. Cuando yo veo la planeación estratégica, voy a poder articular mis equipos de trabajo. Pero no solamente voy a poder articular mis equipos de trabajo, sino que le voy a poder dar lineamientos específicos a mis equipos de trabajo. Voy a tener planes de trabajo para cada uno de los cargos. Voy a tener manuales para cada uno de los cargos. Entonces, muy posiblemente, cuando llegue una persona a gerenciar o cuando llegue una persona a ser líder de mi área, va a saber qué llega a hacer, porque yo lo tengo claro, porque yo lo tengo documentado, porque yo he sabido hacer el trabajo con mis equipos de personas, de talento, de recurso humano, porque he sabido gestionar el talento humano que tengo, ¿cierto? Y cuando yo tengo identificadas las áreas de trabajo y cuando tengo alineados los equipos de trabajo, pues sencillamente voy a poder asignar responsabilidades y voy a poder controlar que lo que yo planteé, que lo que yo propuse, que lo que yo planeé, se dé. ¿En cuánto tiempo? En el tiempo que lo propuse. ¿Se cumplió o no se cumplió? Ok, sigamos. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, Euclides? Ha sido todo claro. Listo. Miremos en qué nos beneficia a nosotros como empresa tener una planeación estratégica. Lo hablamos anteriormente, entonces lo vamos a pasar muy por encimita. Vamos a hacer unas empresas o unas organizaciones proactivas, no reactivas, es decir, con visión al futuro, no, no arreglando el presente que pues me llegó el problemita encima y entonces ahí sí me tocó pensar en qué hacer, ¿no? Sino que pasó algo y yo ya tenía estrategias planteadas. Voy a tener un direccionamiento claro del equipo de trabajo, también lo hablamos ahorita. Voy a tener una mayor rentabilidad, porque es que cuando yo conozco el entorno interno de mi área, de mi empresa, lo voy a poder articular con el entorno externo. Cuando yo hablo de esos entornos, tanto internos como externos, estoy hablando de los grupos de interés. Si yo tengo claro cuál es el cliente potencial, pues yo sabré qué voy a hacer al interior de la empresa para llegar con éxito a ese cliente potencial, ¿cierto? Voy a tener, acá no es longevidad, es longevidad del negocio. Empresas que perduran en el tiempo, ¿cierto? Empresas que como saben la dinámica, cómo se van moviendo en la misma dinámica que se va moviendo el entorno, pues esas empresas son empresas que también van a ser proactivas y va a permitir que no desaparezcan, ¿cierto? A ver, pongamos un ejemplo de esas empresas que son longevas y que se mueven en la misma necesidad en que el entorno se los va pidiendo. A ver, abrimos de una empresa de productos. Alpina, por ejemplo. Alpina es una empresa que llega a Colombia más o menos, si no me falla la memoria, como a la década de los 40, no lo recuerdo muy bien. Pero Alpina llega porque encuentra una necesidad uno en el mercado, en Colombia. Tú sabes que Alpina viene de sus pioneros, sus creadores son holandeses, si no me falla la memoria, y ellos llegaron acá porque se dieron cuenta que era un territorio que producía mucha leche, pero que no había nadie que aprovechara esa leche. Y ellos lo que hicieron fue jugar con la necesidad de la comunidad. Ah, ustedes necesitan productos que les favorezca, que aporten su proceso nutricional. Listo, se los vamos a dar con qué, con lo que ustedes tienen. ¿Qué es lo que ustedes tienen? Leche, pues les vamos a dar leche. Eso fue lo que hizo Alpina. Y Alpina se ha ido moviendo, Alpina ha empezado a innovar. ¿Por qué? Porque aunque al comienzo eran solo yogures, después ellos se dieron cuenta con el tiempo que ya no solamente podían tener yogures, sino que les tocaba pensar en productos que fueran atractivos para los niños. Entonces por allí sale alpinito, por allí sale el yogurcito que en la parte de abajo tiene un muñequito, entonces el niño quería el muñequito porque el yogurcito porque quería el muñequito, entonces de la mano que el papá compraba el yogurcito, pues el niño le estaba haciendo comprar un producto. Después entonces ya no era solamente los productos, la línea de yogures
o de niños, sino que se dieron cuenta que había personas que se enfermaban con algunos derivados de los lácteos o con algunas características que tiene el lácteo. Entonces empezaron a hacer yogures deslactosados, yogures bajos en grasa. Entonces, si tú te das cuenta, ha sido una empresa que ha venido generando una dinámica en torno a las necesidades de la comunidad, de su cliente final, de su cliente potencial, y lo que finalmente ha hecho es adaptarse y entregarle soluciones. ¿Cierto? Ay, a ti te duele el estómago cuando te tomas un yogur que tiene lactosa, pues toma, te voy a entregar un yogur que no tiene lactosa para que no te duele el estómago. Eso es hecho al final. Entonces, asimismo, nosotros en servicios, porque lo que la gran mayoría de veces las empresas del deporte brindan servicios, aunque también productos, lo que debemos hacer es eso. Eso es lo que ha venido haciendo la ciencia y la tecnología con el deporte. Ah, el balón ya no es el balón pesado, ahora el balón tiene ciertas condiciones en sus costuras. Ah, es que la licra que utiliza Nairo Quintana ya no es la misma para ir a una crono que para ir a una cronoescalada o a una contrarreloj. El casco ya no es igual, ¿cierto? Han ido mirando esas necesidades y las han ido supliendo. Eso es lo que hace que seamos efectivamente exitosos y longevos en un negocio. Y finalmente está todo el tema de la satisfacción laboral. Yo no sé si de pronto tú ya viste el libro de nuestro rector que nos habla de trabajo inteligente y productivo. Al final del día, el trabajo inteligente y productivo es esa satisfacción que yo como empleado tengo de trabajar en la UNAT, de trabajar en una organización, de trabajar en una empresa. Es qué puedo hacer yo para que mis empleados estén, no, mis empleados no, a mí no me gusta esa palabra, para que mis colaboradores estén satisfechos en mi empresa, en mi organización. ¿Yo qué puedo hacer? ¿Qué les puedo dar a ellos? Ah, es que cuando hay unos canales de comunicación claros, en efecto mi colaborador va a estar más tranquilo. Cuando hay una comunicación real, en tiempo real, pues los colaboradores saben qué están haciendo constantemente y no van a estar teniendo llamados de atención porque no están haciendo las cosas. Entonces, acá es importante que yo tenga presente que cuando yo tengo mis planes de trabajo súper claros, que cuando yo tengo una planeación estratégica clara, que cuando yo tengo equipos de trabajo alineados, pues muy seguramente voy a tener equipos satisfechos y con ganas de trabajar en mi organización. Eso me lo da la planeación estratégica. Volvemos a la toma de decisiones, volvemos a la eficiencia operacional, volvemos a la coordinación y control de las actividades, volvemos a la gestión del riesgo y volvemos a la alineación de la cadena estratégica. ¿Cuáles son esas etapas de la planeación? Pues bien, en realidad son 6, sino que yo articulé las dos primeras en una solita. Yo creé y planeé en una sola etapa. Considero que es importante que nosotros tengamos en cuenta que la planeación, cuando yo me imagino una planeación estratégica para mi organización, la tengo que empezar a escribir porque si no, se me va a quedar en ideas y las ideas se las lleva al viento. Entonces es importante que nosotros arranquemos siempre a crear y a planear estratégicamente. ¿Cómo? Teniendo en cuenta qué es lo que quiero ser y para dónde voy. ¿No? Eso me da la misión y la visión. Los valores que tienen que ir totalmente de la mano me permiten identificar los objetivos, los indicadores y por ende podré destinar un presupuesto para eso. Si yo tengo claro qué quiero hacer, podré desde un comienzo empezar a estandarizar el presupuesto que yo requiero. La alineación estratégica es esa asignación de labores y de responsabilidades. Ahorita vamos a ver lo de la planeación, bueno, las etapas no, sino como las herramientas que nos permiten hacer una planeación estratégica y por allá va a aparecer el organigrama de una empresa. Luego viene la planeación de la operación, que es el diseño y establecimiento de manuales, procesos y procedimientos, que cada quien sepa qué hacer. Luego viene toda la etapa de control y evaluación, es saber al detalle qué se hizo y qué no se hizo. Y por último, nosotros podemos probar si lo que nosotros hicimos fue efectivo o no fue efectivo
y si necesitamos hacer algo diferente para que cuando arranquemos nuevamente nuestro ciclo hayamos mejorado esas deficiencias que encontramos por allá al final de nuestra cadena. Bueno, acá vamos a mirarlos de pasadita porque ya más adelante los vamos a ver. Acá encontramos los modelos de planeación estratégica, aparece el balance o scorecard, el scorecard, que es el CMI o cuadro de mando integral. Encontramos el mapa estratégico, encontramos los análisis DOFA, encontramos los análisis de PES, el análisis de PESTEL, el análisis de brechas, el Blue Ocean Strategy, el análisis de Porter. Ahora bien, miremos cada uno de ellos. ¿Qué es el CMI o el cuadro de mando integral? El CMI o cuadro de mando integral es una herramienta que a mí me permite evaluar mi empresa en 4 entornos específicamente. ¿Cuáles son esos 4 entornos? Pues son el entorno financiero, el entorno clientes, el entorno de procesos internos y todo lo que tiene que ver con la formación y el crecimiento. Cuando nosotros abarcamos esos 4 entornos, según el cuadro de mando integral, podemos estar abarcando todas las áreas de mi empresa, ¿cierto? Acá nosotros debemos tener en cuenta que cuando hablamos de finanzas tenemos que tener en cuenta cuál es ese rendimiento de las inversiones, si me generan un valor o no me generan un valor, si en efecto cuando yo manejo las finanzas le estoy permitiendo a mi empresa o a mi organización ser sostenible o no. ¿Mm? Si mi organización en efecto con ese modelo financiero que estoy estableciendo me permite abarcar todos los programas, los planes y programas que tengo diseñados para mi comunidad, para mi liga, para mi federación. Si en efecto le estoy permitiendo el acceso que por ley 181 y por constitución política del 91 en su artículo 52 nos dice que todo lo que nosotros hagamos debe tener el acceso de toda la población. Es un derecho que nosotros debemos garantizar, el acceso a los programas de toda la comunidad. ¿Sí? Sin distingo de credo, sin distingo de raza, sin distingo absolutamente de nada. Todos los sectores de una comunidad deben tener acceso a nuestros planes y programas. Yo lo estoy teniendo en cuenta en ese modelo financiero cuando lo estoy diseñando, acá lo debo tener presente. Otro gran núcleo que son nuestros clientes, debemos saber constantemente si tenemos unos clientes satisfechos, si los programas, planes, diseños que yo estoy entregando a través de mis servicios o de mis productos están dándole satisfacción a mi cliente. O si por el contrario mi cliente no está siendo satisfecho, pues hombre, ¿para qué sigo lanzando un programa que no le importa a nadie, que no le interesa, que no está generando satisfacción, que no está generando retención en la población? ¿A qué me refiero con retención? Con que las personas que llegan al programa se mantienen allí, con que los clientes que llegan a mi empresa, se mantienen en mi empresa porque en efecto yo le doy algo que él necesita. O si por el contrario estoy manteniendo una cuota muy alta en el mercado, por ejemplo, hablemos de un club deportivo, yo soy el más caro en el mercado porque no hice un análisis de mercadeo, entonces soy el más caro en el mercado y le ofrezco menos calidad y le ofrezco menos productos. Por ejemplo, no sé, se me ocurre que cuando un niño o un papá va y inscribe al niño en mi club, en el club Pepito Pérez, le están dando uniforme, balón, chaqueta para el frío, y pues sus sesiones de clase por 150.000 pesos. Y vengo yo y recojo, estoy cobrando 180.000 pesos por concepto de inscripción o de mantenimiento del club, y resulta que no les entrego ni siquiera un buen escenario deportivo. Estoy analizando mi competencia. Eso también hace parte de ese entorno cliente. ¿Lo estoy haciendo? Yo debo saber qué tiene mi competencia, debo analizar la competencia. Los procesos internos en cuanto a calidad, yo evalúo constantemente a mis entrenadores en efecto están enseñando con ética, en efecto están entregando procesos de formación integral o sencillamente se está dedicando a formar un deportista pero no un ser humano. ¿Qué pasa? ¿Lo estoy evaluando? ¿Estoy evaluando constantemente eso?
El tiempo en el que yo doy respuesta a una necesidad de esos clientes potenciales es el tiempo estimado o me estoy demorando o no tengo estimación en tiempos para dar respuestas. Debo tener claro qué es lo que yo voy a dar, en cuánto tiempo lo voy a dar y siempre, bien sea positivo o negativa la respuesta, tengo que darle respuesta a mi cliente potencial. ¿Qué está pasando con el coste? Lo mismo que hablábamos atrás. ¿Está adecuado el costo que yo estoy eh, solicitando por manutención en mi club? ¿O es acorde a las necesidades del entorno en el cual yo estoy? Porque resulta que yo voy a hacer un club en una comunidad donde el estrato es 1, 2 o 3 y yo les voy a cobrar de manutención 500.000 pesos. ¿Estoy siendo coherente o no estoy siendo coherente? ¿Mm? Y la introducción de nuevos productos. Nosotros siempre vamos a tener esa posibilidad de innovar. Recuerda el tema de las preguntas, el arte de hacer preguntas. ¿Qué puedo yo tener nuevo? Y eso sirve para todo en nuestra vida. ¿Cómo puedo yo mejorar el rendimiento deportivo de un niño? No, hablemos de un gimnasta. ¿Cómo puedo yo mejorarlo? ¿Será que si utilizo tales estrategias va a mejorar su flexibilidad, va a mejorar su elasticidad? Debo tenerlo en cuenta. Y el crecimiento y formación y crecimiento que hace referencia a todo lo que tiene que ver con la satisfacción de los empleados. La idea de tener siempre empleados contentos. Si yo tengo colaboradores contentos, son colaboradores. Si un profesor de la UNAD no está contento, es un profesor que muy seguramente cuando llega a sus webconferencias no te va a entregar la información con amor, no te va a entregar la información correcta, te va a estar diciendo constantemente o ni siquiera llega a las webconferencias. Pero si es una persona que se encuentra a gusto, que está contenta con lo que hace, hablamos de un trabajo inteligente y productivo, le va a entregar el conocimiento a sus estudiantes con amor, con alegría, con energía. Ese tipo de cosas yo las debo estar allí evaluando. Ahora bien, aquí aparece el mapa estratégico. Si tú te das cuenta, en el mapa estratégico ya empezó a salir todo lo que tiene que ver con el área financiera, con el cliente, con el proceso interno y con el aprendizaje y el crecimiento. Si tú te das cuenta, acá ya hay una rama especial para el área financiera, que es lo que nosotros nos tiene hoy aquí reunidos. Ese mapa estratégico me permite identificar cada uno de los procesos, ¿sí? ¿Cómo defino cada uno de los procesos y cómo me va a impactar financieramente? Finalmente, ese es el objetivo y la razón de ser del mapa financiero. Acá tenemos una matriz DOFA, esa yo creo que tú la has mirado ya en varios cursos. La matriz DOFA lo único que nos va a nosotros permitir es identificar. Es una herramienta de diagnóstico para hacer una planeación estratégica. Esa matriz DOFA a nosotros nos va a decir qué fortalezas tenemos que nos hace positivos en el mercado, qué debilidades tenemos que nos hace negativos en el mercado, qué oportunidades podemos tener con nuestros clientes y qué amenazas podemos tener con nuestros clientes. Esta es una matriz de diagnóstico que me va a permitir siempre, siempre, siempre conocer a cabalidad mi entorno, tanto interno como externo. Eso es lo que hace la matriz DAFO, DOFA, bueno, eso la llaman de varias formas. Este es un análisis PET, que el análisis PET lo que me dice es, mire, usted debe tener en cuenta el marco político jurídico de una organización y de un entorno. Con base en ello, nosotros podremos identificar si podemos hacer o no podemos hacer un plan o un programa. De ahí, de ese hecho, parte. Y ahí ya empiezan a valerse, vamos a ponerlo en esos términos, de herramientas tecnológicas, de análisis económicos y de análisis socioculturales. Entonces, listo, si el marco legal me lo permite, voy a trabajar en los otros tres entornos. Básicamente es eso. El análisis de Pestel me permite encontrarme en 6 grandes entornos. Entonces, acá ellos me dicen que debo tener en cuenta las leyes regionales, que debo tener en cuenta la estabilidad gubernamental, que debo saber qué restricciones tengo en cuanto al entorno ambiental, que debo saber qué crecimiento económico y cómo se maneja la inflación en un determinado territorio, que debo saber cómo influye todo el tema de los tratados de libre comercio y demás, y que debo también tener presente la distribución de los impuestos y un estudio demográfico, que debo tener en cuenta eso, que si yo tengo en cuenta esos 6 entornos,
voy a tener planeaciones estratégicas efectivas y eficientes. ¿No? Entonces, estos análisis, estas herramientas, lo que finalmente me están permitiendo a mí es, digamos, como tener un derrotero para saber cómo planeo mi organización estratégicamente. A que a ti te gusta más el análisis PESTEL, maravilloso. No, yo mejor me voy por un análisis DOFA. Yo particularmente me gusta muchísimo todo lo que tiene que ver con el cuadro de mando integral. Yo me caso mucho, me identifico mucho con esa estrategia. Me fascina hacer planeaciones estratégicas con esa herramienta. Me parece que me da todos los insumos que yo necesito. Pero eso lo hago yo. Puede que tú te identifiques con otra herramienta que te pueda ayudar a hacer esa planeación estratégica. El análisis de brechas lo que me dice es, oiga, usted tuvo un error. Dime, Euclides. Profe, una preguntita. Pero entonces este tipo de análisis no necesariamente tienen que ser todos. O sea, yo puedo No, enfocarme. Para hacer el análisis me puedo enfocar en cualquiera de las herramientas. claro que sí. Sí, o sea, Listo. esto solamente son lo que tú dices, herramientas. Tú te puedes casar con una herramienta o puedes articular dos herramientas. Lo importante es que tu planeación estratégica, al final de cuentas, sea efectiva y sea eficaz. Eso es lo que finalmente importa. Pero no es camino de fuerza utilizar en una planeación estratégica todas estas herramientas. No. Con una o dos que tú articules es más que suficiente. ¿Sí? Perfecto. Entonces, el análisis de brechas lo que a mí me dice es, oiga, tuvimos un resultado final, hicimos el análisis de ese resultado final, encontramos puntos por mejorar, entonces a partir de ello vamos a arrancar todo nuestra planeación estratégica. Es decir, esta arranca con hechos históricos, se basa en datos históricos. Y a partir de esos datos que ya se tienen allí guardados, pues empezamos a hacer todo lo que tiene que ver con la expectativa del futuro, con nuestra planeación estratégica. ¿Sí? Básicamente ese es el análisis de brecha. Acá pues encontramos el Ocean Strategy. Esta estrategia lo que nos dice es, hay una parte azul y hay una parte roja. La parte roja es como la parte negativa, por decirlo de alguna manera, de lo que yo analicé de mi organización. Tengo competidores fuertes, tengo que explorar la demanda, sí, entonces es como esa partecita que es como una amenaza, por decirlo así, para mi organización o para mi empresa, y la parte azul es todo lo que yo voy a hacer para mitigar esas posibles amenazas que encontré cuando me puse a analizar tanto el entorno interno como el entorno externo. Prácticamente eso es lo que hace esta estrategia. Aparece Porter. Porter es un gran estratega que nos dice, mire, nosotros podemos encontrar como punto clave para empezar a ser una empresa productiva, sostenible y exitosa, la competencia. ¿Mm? A partir de la competencia y de lo que yo encuentro en el entorno, puedo empezar a establecer diagnósticos que me hagan diferente a todos. Y ahí voy a ser ganador. ¿Mm? Entonces, cuando yo empiezo a hacer esa planeación estratégica, conozco mi competencia, conozco mi rival, pues voy a empezar a mirar cuáles son esas amenazas que yo posiblemente voy a tener para mis nuevos productos y mis nuevos servicios. ¿Mm? Pero al mismo tiempo voy a tener que empezar a negociar con nuevos clientes o tal vez con los clientes que tienen la competencia, pero no va a ser una competencia desleal, sino como yo a raíz de lo que tengo, de lo que analicé y de mi nueva propuesta, puedo llegar a tener esos nuevos clientes, a acoger esos nuevos clientes. Luego vienen las amenazas de nuevos competidores. Eso es latente en el mercado, lo que hablábamos hace un rato. Cuando yo tengo algo nuevo y es funcional y es exitoso, todos van a querer hacer lo mismo. Pero entonces aquí debo ser proactivo. ¿Cómo voy a ser mejor siempre yo? Yo, ¿qué voy a tener? ¿Qué análisis voy a utilizar? ¿Qué herramientas voy a utilizar? Las herramientas tecnológicas son esenciales acá. ¿Mm? Y acá entro a negociar con los proveedores. ¿Qué me puede dar el proveedor a mí para que lo que yo saque al mercado sea bueno a un menor coste? Porque si yo tengo un producto nuevo,
bueno, a un menor coste, pues muy seguramente voy a poder sacar un producto más económico en el mercado o un servicio más económico en el mercado con unas muy buenas condiciones, pero al mismo tiempo voy a ser novedoso. Ahí yo tengo que entrar a negociar con los proveedores, ¿cierto? Entonces, no es solamente lo que yo voy a ofrecer, sino bajo qué condiciones lo voy a ofrecer y cómo yo puedo generar también rentabilidad. Entonces, acá los proveedores juegan una hazaña esencial. Y bueno, creo que apenas fue el tiempo. Entramos en la parte del organigrama. Entonces ya te diste cuenta, cuando hablamos de planeación estratégica, debe estar totalmente claro cuáles son las áreas de la empresa, cuáles son las áreas de la organización, un área de recurso humano, un área financiera, un área de mantenimiento, voy a ponerlo así, de escenarios deportivos, un área técnica. ¿Cuáles son las áreas de mi organización? Cuando yo tengo claras las áreas de mi organización, visualmente puedo manejarlo a través de un organigrama. El organigrama es eso, es una estructura visual que me permite identificar cómo está organizada mi empresa o mi organización. Pero no solamente me sirve para tener una visual de cómo funcionamos, sino que me permite supervisar. Es que en el área financiera tiene 3 personas asignadas, una para contabilidad, una para costos y la otra para presupuesto. ¿Y qué es lo que hace cada una de ellas? ¿Está cumpliendo o no está cumpliendo? Entonces, a mí como gerente, como líder, como cabeza de la empresa, me permite tener una supervisión de cada uno de los colaboradores de la empresa. Asimismo, me permite un diseño por áreas y procesos, que eso ya lo veníamos hablando anteriormente, me permite mirar de forma vertical cómo está establecida mi empresa. Entonces, el líder, las áreas principales, las cabezas de área, el responsable por área, mandos medios, esos mandos medios, qué funciones van a cumplir bajo la responsabilidad de quién está, y mandos, no me gusta decir mandos bajos, pero mandos básicos, llamémoslo, y qué debe hacer cada una de esos mandos y a quién le deben reportar para que yo no tenga 100 personas reportándome, sino tenga sencillamente a los líderes de área. Luego viene la asignación de tareas y responsabilidades, que también lo puedo supervisar a través de mi organigrama, y una organización estratégica de una empresa finalmente bien diseñada, ¿cierto? Eso me permite el organigrama. Entonces, cuando yo voy a crear un organigrama, cuando yo tengo un organigrama, es para eso, para tener esta visual y para tener esta concepción de empresa. Ahora bien, ay, ahora bien, ¿qué tipos de organigrama tenemos? Tenemos 2 tipos de organigrama. Tenemos el organigrama funcional y el organigrama estructural. Ese organigrama estructural es sencillamente la representación, yo me como las palabras, escribes las letras, perdóname, mira, acá también me faltó la representación gráfica de una empresa. Es un organigrama estructural, no dice nada. Sencillamente dice líder, gerente, supervisor, recepcionista, ya, no dice nada más. Solamente me da la visual de mi empresa. Mientras que un organigrama funcional no solamente me señala las áreas de la empresa, sino que me dice qué hace cada una de las áreas. En ese orden de ideas, cuando nosotros establezcamos un organigrama, es importante que nuestro organigrama sea funcional. ¿Para qué? Para que tú como líder de la organización, para que tú como líder, como asesor de una organización, puedas decir si se están llevando a cabo o no se están llevando a cabo bien las actividades dentro de cada área. Si los manuales de funciones de cada uno de los empleados se están cumpliendo a cabalidad. Si, digamos, el perfil del empleado cumple o no cumple con lo que requiere el área en específico. Porque ¿qué tal un área financiera con un metodólogo deportivo como líder del área? Habría ahí una disparidad entre lo que yo necesito versus lo que estoy entregando, ¿cierto? Entonces, el organigrama funcional me permite ver eso, que en efecto los perfiles cumplan con las necesidades del área y que en efecto haya un responsable por área. Entonces, aquí nosotros tenemos un organigrama funcional
Es un ejemplo de organigrama funcional donde nos dicen, mire, acá en efecto hay una dirección general. Esa dirección general tiene como objetivo coordinar las acciones de la organización. ¿En quién se va a apoyar para que se cumpla la misión, la visión de la organización? En un área técnica y en un área financiera. Entonces, el área financiera, el área técnica, ¿de qué se va a encargar? Se va a encargar de formular planes y programas y se va a encargar de controlar el buen funcionamiento de esos planes y programas. ¿De él quién va a depender? Va a depender una gerencia de desarrollo. Ese gerente se va a encargar de la elaboración de los planes, pero ahí por debajo se seguirá desprendiendo más, más cargos que son necesarios para materializar esa misión, esa visión. Ahora bien, tenemos un área financiera, que esa es la tarea que ustedes tienen para esta segunda tarea, valga la redundancia. Entonces, ¿qué es lo que hace el área financiera? El área financiera se encarga de aplicar estrategias y de controlar los recursos financieros de la organización. ¿De quién se va a valer? ¿De una gerencia administrativa? Ah, ok. ¿De una gerencia de ventas? Ah, ok. Tú puedes decir, no, yo me voy a valer de un contador, me voy a valer de una gerencia de ventas en efecto y me voy a valer de una gerencia de compras. Por ejemplo, tú puedes decir, eso es lo que yo necesito para mi organización y es totalmente válido, ¿de acuerdo? Aquí, importante que nosotros tengamos en cuenta que nuestro organigrama, que cuando nosotros elaboremos un organigrama, debemos tener en cuenta que no sobredimensionemos. O sea, que el recurso humano que yo contrate sea el recurso humano que yo necesito. Que cuando yo contrato ese recurso humano, cada uno de esos dolientes tiene una actividad específica, tiene un manual de funciones, tiene una responsabilidad y tiene unos objetivos por cumplir. Porque si no voy a estar malgastando el dinero que tengo para la organización. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pasa mucho en las alcaldías municipales. Resulta que en el área de planeación tienen el de planeación, el gerente de planeación, tienen el gerente de máquinas, tienen el gerente de carreteras, tienen el gerente de mantenimiento, tienen el gerente de proyectos, tienen como 7, 8 gerentes, 9, 10 gerentes, y todos allá sentados sin hacer nada. ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos tan mal diseñados orgánicamente? Porque la arquitectura orgánica o el organigrama de nuestra institución está tan mal diseñada. Nosotros podemos entrar a evaluar eso. Nosotros como podeedores ciudadanos podemos entrar a validar eso. Eso nosotros lo podemos hacer. Pero es importante que nosotros tengamos en cuenta pues que cuando vamos a hacer el organigrama para nuestra tarea, vayamos a hacer un organigrama funcional, no estructural, sino funcional. Entonces, ¿qué es lo que tiene el área financiera? ¿Qué función va a cumplir cada uno de los dolientes del área financiera? Y eso es lo que tienes que entregar, básicamente. ¿Alguna pregunta, Euclides? No, señora, por el momento no. Bueno, Euclides, pues te cuento. Ay, mira que, Señor, una pregunta. mira que teníamos más amigos acá, qué pena, no me había dado cuenta que se habían conectado más. Cuéntame. No te preocupes, mi nombre es Guillermo Rosado y una pregunta era, lo que pasa es que todo eso que estamos haciendo nosotros en la cuestión de la planeación estratégica, ¿sí me oyes? Sí, perfectamente. Uno de los grandes problemas que tenemos en el sector deporte es que siempre se hace, y usted ponía un ejemplo ahí, es la improvisación. De pronto no es innovación, es improvisación. O sea, quieren nuestros administradores de turno como impactar a algo, pero sin tener el conocimiento. ¿Por qué? Porque yo considero, a través de mi experiencia, es que siempre ponen a personas en cargos del deporte, en este caso, que realmente no saben realmente lo que es el deporte, que el deporte es una cosa seria. Yo considero que los políticos han considerado que cualquier persona la mandan y que el deporte es la panacea. O sea, cualquier cosa, ahí la ponemos. Ahora mismo en los órganos de dirección, llámese, bueno, ahora tenemos un ejemplo, tenemos el Ministerio del Deporte, que sí tenemos una persona responsable, capaz, una mujer, eso nos da la equidad de género, sabemos que la mujer es capaz,
y vemos que tienen el conocimiento necesario para desempeñar un cargo y que se necesita para dirigir el deporte, el conocimiento científico, porque el deporte es el fenómeno social del siglo. Entonces, como tal, tenemos que darle importancia, mientras que nuestros dirigentes no les han dado esa importancia, pero sí, sí sacamos pecho cuando ganamos algo, entonces son los mejores alcaldes, el mejor gobernador, el presidente, pero mientras tanto, pues no hacemos nada por el deporte en sí. Ahora yo creo que con esta camada que vamos a salir de administración deportiva, pues vamos a cambiar realmente lo que, darle un giro al deporte de sí, como mínimo 180 grados para que esto cambie, porque material humano hay, técnicos buenos hay, lo que no hay es administradores deportivos, dirigentes deportivos de carrera, que realmente, pues nosotros a veces nos enfrentamos, los licenciados de educación física, cuando tenemos ahí, vemos que no tenemos las condiciones mínimas necesarias para desarrollar ciertos proyectos, ciertos programas, sino que encontramos con que hay demasiados problemas y volvemos a la improvisación, a que, y esto será así, no, entonces vamos a cambiar lo que usted decía, con que hicieron una cancha en la playa, nosotros en Barranquilla, está en soledad prácticamente, nos hicieron un velódromo y nadie practica ciclismo, y ciclismo es potencia de Colombia, pero no hay programas, no hay unos proyectos serios, sólidos. Entonces, más que todo eso era lo que quería comentarle. Señor, buenas tardes. Hola Guillermo, oye Guillermo, qué chévere escucharte. Bueno, en efecto, nosotros como gestores deportivos tenemos un gran reto y es articular esas necesidades que tenemos en nuestras comunidades, pero no solamente articular las necesidades, sino articular los actores del deporte que están allí vinculados. Nosotros como gestores deportivos tenemos la gran necesidad de saber administrar una organización deportiva, ¿cierto? Nosotros como gestores deportivos debemos tener súper claro que cuando nosotros creamos un club deportivo, debemos constituirlo legalmente para que podamos acceder a beneficios del sector público, pero también de la empresa privada. Nosotros debemos tener súper claro que cuando creamos un club deportivo, que es la unidad básica, el ADN del Sistema Nacional del Deporte, debemos tener súper claro que si sabemos administrar ese club, es un club que muy seguramente en efecto le va a dar vida a las ligas deportivas. ¿No? Entonces, es muy importante y qué chévere escucharte hablar sobre ese gran reto que tienen ustedes como gestores deportivos en el marco laboral del deporte nacional. Porque resulta que, en efecto, cuando se crea el programa de gestión deportiva, se crea con ese sueño de suplir esa necesidad latente que tú nos estás contando allí, Guillermo. En efecto, eso es lo que busca con la UNAD con el gestor deportivo. Ese es el gran sueño que nosotros tenemos, que en efecto el gestor deportivo sea un gestor deportivo con una formación integral, que conozca del marco legal, que conozca del marco normativo, que conozca de las finanzas, que conozca de la administración, que conozca de la contratación, pero que en efecto tenga ética ante todo. Entonces, qué chévere escucharte hablar de eso, Guillermo. Oye, qué pena que no te había visto porque estaba por allí presentando, entonces no te vi entrar, discúlpame, pero qué rico que se conecten a las web. Espero que ojalá para nuestro próximo encuentro lleguen muchísimos más compañeros porque, pues bueno, acá se brindan herramientas, podemos conversar, podemos conocernos un poco más y pues eso nos apoya muchísimo en nuestros procesos de formación deportiva. Recuerden que aquí detrás de esta pantalla hay un ser humano que soy yo, pendiente de ustedes, que a veces me siento por allá olvidada en los foros porque yo les escribo y yo siento que nadie me contesta, les hago videos, a ustedes no les he hecho videos, pero por ejemplo a mis chicos de legislación deportiva les hago videos diciéndole, oiga, no se le olvide que usted tiene una tarea, oiga, acuérdese, a ustedes sí les he enviado creo que recordatorios ya pues de que se les cierra la fase el 20, entonces como que yo estoy ahí pendiente de ustedes, pero yo, venga, ¿será que ninguno me necesita? No, deberían necesitarme, No, señor. llámenme, moléstenme, eso sería maravilloso. No, en el caso mío es que yo he visto y estoy atento, inclusive ya mandé en el foro contesta la respuesta a la pregunta orientadora que usted pone y escribió otro compañero. Lo que pasa es que a veces por razones de trabajo, por razones de conexiones, pero chévere que hiciéramos esto, o hiciéramos acá, o
o tuviéramos unas conferencias más seguidos para intercambiar. Qué interesante es esto, porque estamos en distintas regiones y los problemas son diferentes. Hay muchas cosas que verdaderamente pues, nos hace falta. Y usted como líder, pues no es que usted de pronto no le contestamos, sino que usted es tan excelente que explica tan bien que uno queda como satisfecho y que lo que le toca a uno nada más es como hacer una lectura y entonces acomodar las cosas. Y entonces, ese es mi pensamiento, pues. No sé, de los Muchas compañeros, gracias. pero maravilloso. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues yo les cuento que esto era lo que tenía preparada para nuestra primer web conferencia. Quería que conociéramos primero eso que viene por detrás de la contabilidad de los costos y de los presupuestos, que en efecto es esa planeación estratégica, que conozcamos la importancia de conocer a cabalidad nuestra organización, nuestra empresa, nuestro entorno, para que de allí podamos pues empezar a suplir esas necesidades que vamos diagnosticando y que lo podamos hacer de una manera organizada, que lo podamos hacer teniendo en cuenta hacia dónde queremos ir. La idea era poderles brindar esto para que cuando arranquemos los proyectos que nos van en efecto a generar una demanda económica donde debemos llevar una contabilidad clara, donde debemos conocer los ratios financieros para saber si estamos siendo efectivos o no estamos siendo efectivos en la ejecución de nuestros recursos, pues tengamos en claro por qué se generan esos gastos o por qué se generan esos indicadores de gestión financiera. Básicamente es eso. Yo los estaré citando a una nueva web conferencia. Yo creería esta web conferencia se me atrasó un poquito, la tenía programada para la semana pasada, pero pues por temas de aquí de actividades administrativas del SEA tuve que pasarla para hoy. Yo creo que estoy haciéndoles una nueva invitación a una web, a nuestra segunda web conferencia en 2 semanas, para ver allí lo que abarca la unidad 2 y 3. Y en una tercera web conferencia ya nos estaríamos refiriendo a lo que son las unidades 4, 5 y 6 de nuestro curso. Importante, cuestionenme en el foro, si tienen preguntas allí, cuestionenme en el foro, no hay problema. Si no lo hacen a través del foro, en el entorno inicial allí aparece mi número de teléfono. Yo no tengo ningún problema con que me escriban. Si me escriben después de las 6 de la tarde, pues les contestaré al día siguiente, pero les contesto. O a través de mi usuario de Teams, pues también me pueden contactar. La idea es que estemos hablando mucho. Este curso es un curso muy lindo, espero lo aprovechen muchísimo y pues nada, agradecerles por haber estado acá. No, a ustedes muchísimas gracias por su tiempo, su valioso aporte, su conocimiento, me parece interesante. Pues yo soy de los que me gusta participar en el foro, pues ya participé y yo creo que ustedes no tienen Skype, yo creo que a veces nosotros nos ponen a comunicar con Skype, nos ponen unas horas y unos días determinados, pero si usted pone el teléfono, pues la llamaremos directamente por el teléfono, por el interno y tendríamos una comunicación más fluida. Sí, bueno, Porque el tema... lo que pasa es Sí, que dime. por políticas de la universidad nosotros ya no podemos utilizar el Skype, pero podemos utilizar el Teams. Pero yo no tengo ningún problema con que ustedes me llamen o me escriban a través de mi número personal. Yo no le veo ningún problema a eso. Lo importante es que podamos solucionar dudas, inquietudes y podamos sacar pues con los mejores promedios de este curso. Sí, muchísimas gracias, señor. Y Euclides, ¿cómo te va? Hola compañero, muy bien. No sabía que también habías profundizado en este tema para esta línea. Ay, ya se habían Qué encontrado bien. Sí, ya nos habíamos visto ¿en qué curso fue? Bueno, fue hace poquito, Sí, en un sí, hace colaborativo. poquito, como el semestre pasado, creo